Libro de Jueces, capítulo 13. Y vamos a leer allí desde el versículo 1 en adelante. Cuando usted lo tenga puede decir un fuerte amén. Libro de Jueces, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Quiero que usted diga conmigo, estéril. Y su mujer era estéril, y nunca habían tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Diga conmigo, estéril. Diga conmigo, nazareo. Dice el versículo: el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Y por último, diga conmigo, propósito. Sabes, Dios soñó con libertar al pueblo. Y en ese sueño, con una mujer estéril, Dios le permite concebir. Y nace un hombre que conocemos como Sansón, ¿verdad? Y Sansón hacía parte del sueño de Dios. ¿Cuál era el sueño de Dios? Libertar a Israel. Pero el sueño, déjeme decirte, era comenzar. Y quiero que lo lea conmigo allí, en el versículo 5. La última parte dice: y él comenzará a salvar a Israel. Y quiero detenerme por un momento, porque Sansón no fue llamado a salvar a Israel, a comenzar un proceso de libertad. Y quiero hacer esta aclaración porque en ocasiones malinterpretamos el sueño de Dios. Gracias. En ocasiones malinterpretamos los sueños de Dios para nuestra vida. Y muchos, cuando hablan de Sansón, hablan como un libertador o aquel que fue llamado a libertad. Pero la Biblia dice que él es llamado a comenzar a libertar. Él no iba a libertar a Israel. Sansón no iba a libertar al pueblo de la esclavitud, pero iba a comenzar con ese sueño de Dios. Y lo primero que debemos hablar es de quién es Sansón. Y la primera característica de Sansón es que es un milagro de Dios. Diga conmigo, un milagro de Dios. Su madre era una mujer estéril y junto con su pareja dice que jamás habían tenido hijos. En la Biblia hay una característica importante, y es que grandes hombres de Dios nacen de mujeres estériles. Y eso tiene que ver con un plan de Dios. Pero Sansón es un milagro de Dios. Y yo te quiero decir que tú eres un milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque si tú estás hoy en este lugar con vida, eres un milagro de Dios. Y la primera característica y lo que hace diferente a Sansón es que él es un milagro de Dios. Pero la segunda, es que él era nazareo. Y yo tengo una imagen allí que quisiera poner, porque en ocasiones hemos confundido nazareno con nazareo. ¿Alguien sabe la diferencia? Una N, muy bien. Pero en ocasiones confundimos estas dos palabras.
Nazareno, la primera de ellas, es aquella persona que ha nacido en Nazaret. Y nazareo es una persona que es consagrada a Dios y que cumple unas características especiales. Sansón no era nazareno, era nazareo. Y quiero que me acompañes al libro de Números, capítulo 6. Y creo que el Señor va a hablar a tu vida. Libro de Números, capítulo 6. Versículo 1. Dice la palabra de Dios que habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, y no beberá vinagre de vino, y ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace en la vid, de los granillos hasta el ollejo, no comerá. Versículo 5. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Y es aquí donde debemos entender que Sansón no tenía el pelo largo porque en él estuvieran sus fuerzas, sino porque todo nazareo, fuera hombre o mujer, cualquier persona que hiciera un voto al Señor, que se consagrara a Dios, tenía que cumplir estas características. ¿Y sabes qué te quiero decir con esto? Que Sansón no era el único que no bebía ni vino ni sidra. Sansón no era el único quien no se cortaba el cabello, sino eran todos aquellos quienes habían hecho un voto de nazareato. Un nazareo era una persona que se consagraba a Dios por un tiempo determinado y que su vida representaba estos sacrificios. La ley le prohibía al nazareo durante su voto consumir vinos, bebidas fermentadas, cualquier producto de la vid y cortarse el cabello. Y nace una pregunta, y es la que debemos hacernos esta mañana. Si Sansón no era el único quien cumplía estas características, ¿qué hacía diferente a Sansón? Si Sansón no era el único quien se apartó del vino, si Sansón no era el único quien no se cortaba su cabello, ¿qué hacía diferente a Sansón? ¿Y sabes qué hace diferente a una persona que tiene un sueño de Dios en su vida? ¿Y sabes qué te hace diferente a ti? Que Dios tiene un plan para ti y tiene un sueño para ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sansón era un nazareo más. Un hombre con el cabello largo más de todos los que practicaban el nazareato. Pero había algo diferente en Sansón y era un sueño. Que él comenzaría a libertar a Israel. En ninguna parte de la historia bíblica dice que la fuerza de Sansón procedía de su cabello. ¿Usted sabía esto? En ninguna parte de la Biblia dice que la fuerza de Sansón procedía de su cabello. Lo que vimos en dibujos animados, en historias o en películas, no hace parte de lo que la palabra nos enseña. Y vamos a ver de dónde provenía esa fuerza de Sansón. Y hay dos aspectos importantes en la vida de Sansón que nos revelan cómo los sueños de Dios se cumplen en el corazón de una persona. ¿Cuántos desean que los sueños de Dios se cumplan sobre su vida? Amén. ¿Cuántos desean? Amén. Yo deseo que los sueños de Dios se cumplan sobre mi vida. Pero hay aspectos que el Señor desea que desarrollemos. Y quiero que me acompañes al versículo 17, libro de Jueces, capítulo 13, versículo 17.
Y dice la palabra de Dios: entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Perdón, capítulo 16, versículo 17. Y dice la historia que Dalila, usted conoce la historia bíblica, Sansón se enamoró de diferentes mujeres, pero la última de ellas es Dalila, quien desea descubrir el secreto de Sansón, el secreto de su fuerza, para entregarlo a los filisteos. Y el versículo 17 dice que Sansón le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy ¿qué? Nazareo. Diga conmigo: porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y es allí donde encontramos el error de la interpretación bíblica. Sansón no está diciendo que la fuerza está en su cabello. Sansón está diciendo que su fuerza está en la obediencia y en el cumplimiento de su nazareato. Y es fácil interpretar esto por una sencilla razón. Cuando Sansón derriba las dos columnas principales del templo, no tenía cabello. Así que la fuerza de Sansón no está en su cabello. Porque si tú conoces la historia bíblica, cuando atrapan a Sansón, le rapan su cabeza, le quitan sus ojos, pero él después derriba las columnas sin su cabello. La fuerza de Sansón, y el primer punto de la predicación, amada iglesia, procede del cumplimiento y de la obediencia a su consagración a Dios. Y sabes, los sueños de Dios se cumplen en aquellos que obedecen su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Los sueños de Dios se cumplen en aquellos que cumplen su voto de santidad al Señor. Sansón había hecho un voto de nazareato y le dice a Dalila: me debilitaré cuando pasare navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo. Y yo te quiero decir, si tú quieres y anhelas que los sueños de Dios se cumplan en tu vida, debes aprender día a día a permanecer en ese voto de obediencia al Señor, en obedecer su palabra, en atender a su voz, en obedecer su consejo. Porque los sueños de Dios no se cumplen en aquellos que incumplen el pacto, sino en aquellos que lo desarrollan y permanecen firmes. El primer punto, amada iglesia, sobre la fuerza de Sansón, y es que procede de su obediencia y del cumplimiento de su voto. Pero quiero que me acompañes al versículo 20 por un momento. Versículo 20. Y le dijo: Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y es aquí donde entra el segundo punto de la predicación. Escúchame bien. Dalila, mientras Sansón dormía, cortó sus 7 trenzas, rapó su cabeza. Y dice que Dalila llamó a los filisteos y llegaron los filisteos. Y esta mujer dice: Sansón, llegaron los filisteos. Y Sansón se despierta y dice: voy a hacer lo mismo que las otras veces. Pero él no sabía que su fuerza se había apartado, ¿verdad? No, eso no dice la Biblia. Él no sabía que Jehová se había apartado. El versículo bíblico, el texto bíblico, no nos está diciendo
que la fuerza se apartó. Nos está diciendo que la presencia del Señor, que Jehová se apartó de Sansón. Y es allí donde entramos en el segundo punto. Y es que la fuerza de Sansón proviene del Espíritu de Dios. De la presencia de Dios. Y le voy a revelar y le voy a mostrar lo que la palabra de Dios enseña. Jueces capítulo 14, Jueces capítulo 14, versículo 4. Quiero que me acompañe allí en su Biblia, libro de Jueces, capítulo 14, versículo 4. Y quizás esta historia la conoces. Es la historia de Sansón derrotando a un león. Pero vamos a leerla. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Diga conmigo, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Sabes? Porque la fuerza de Sansón no estaba en su cabello. Dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Jueces capítulo 14, versículo 18. Y para entrar un poco en el contexto, Sansón se había enamorado de una mujer para después asesinar a todos los filisteos. Era un plan que procedía del Señor. Y Sansón le pone una adivinanza a los filisteos. Y en esta adivinanza, el juego o la adivinanza consistía que si ellos adivinaban, Sansón les daría cierta cantidad de prendas y de lujos. Pero si Sansón cumplía y ellos no adivinaban, ellos le tenían que cumplir a Sansón. Y estos personajes se descubren la manera de resolver la adivinanza. Y es allí donde el versículo 18 dice: al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió: si no araseis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Y quiero que lea conmigo el versículo 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Quiero que lo diga conmigo otra vez. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Libro de Jueces, capítulo 15, versículo 12. Esta es la historia de la quijada de asno. Cómo Sansón derrota una cantidad impresionante de hombres filisteos con la quijada de un asno. Pero el versículo 12 dice: ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Pero qué? ¿Sabes? En cada manifestación de fuerza en la vida de Sansón hay una palabra clave, y es el Espíritu de Jehová. ¿Y sabes qué nos muestra la palabra? Que nuestras fuerzas no son suficientes, que es en las fuerzas del Señor. Pero ¿sabes qué tiene que ver todo esto con los sueños? Que los sueños de Dios se cumplen en aquellos que permiten que el Espíritu Santo dirija sus vidas.
pero también que el Espíritu Santo permanece en aquellos que caminan en obediencia al Señor. Y por eso la Biblia más adelante dice, no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo. La fuerza de Sansón procedía de su obediencia y de la presencia de Dios. Pero te quiero decir que Sansón también se quedó sin fuerzas. ¿Cuántos se han quedado sin fuerza alguna vez? Sin ánimo, sin propósito. ¿Cuántos? Y ahí justo en este pasaje que estamos leyendo, dice la historia bíblica. El Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando la quijada de un asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Pero quiero que me acompañes al versículo 18. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Y Sansón entendía que no era él, sino que era el Señor utilizándolo a él. Miren las palabras de Sansón. ¿Sabes? Y yo quiero hablar de Sansón porque nos han tildado a un Sansón malo, perverso. Pero Sansón reconocía que no eran sus fuerzas. Y Sansón reconocía que era el poder de Dios. Y que él solo era un instrumento para el sueño de Dios. Clamó y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Y le quiero preguntar, ¿qué fue aquello que reanimó a Sansón? ¿Qué fue aquello que reanimó las fuerzas de Sansón? La fuente de agua. Usted sabe que la fuente de agua es una tipología de Cristo. En este pasaje podemos ver la Trinidad de Dios sobre la vida de una persona. El Padre creador con un propósito. El Espíritu Santo quien da las fuerzas. Y Jesús como fuente de agua viva. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Dice que al beber el agua recobró su espíritu. ¿Se acuerda Jesús allí sentado en el pozo junto a la mujer nazarena? No nazarea, samaritana. Y Jesús le dice, yo te daré un agua de vida, que no tendrás sed jamás. ¿Sabes? Y lo que Dios quiere hablar a tu vida esta mañana, mi amado hermano, mi amada hermana, es que tus fuerzas no son suficientes. Y que para cumplir el sueño de Dios en tu vida, necesitas consagrarte. Y necesitas darle lugar al Espíritu Santo en tu vida. Que día a día recobres fuerzas en la fuente de agua, que es Cristo Jesús. Pero quiero leer este versículo bíblico porque dice que llamó este lugar Enácore. Llamó este lugar Enácore. La palabra Enácore significa el que clama en el desierto. Y quiero preguntarles sobre quién la Biblia dice voz de que clama en el desierto. Sobre Juan el Bautista. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 1. Y si hay música instrumental, Lucas capítulo 1,
versículo 14. Leamos desde el versículo 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías, y quiero que usted entienda que hubo un ángel que se le apareció a la mamá de Sansón, ¿verdad? El ángel le dijo a Zacarías: no temas, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo. Usted sabe que Elizabeth era estéril, ¿verdad? Diga conmigo, estéril. Y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. ¿Y será lleno de qué? Del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre, y viene el sueño de Dios. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Elizabeth era una mujer estéril y se le apareció un ángel del Señor y le dice: tendrás un hijo y te consagrarás. Harás un pacto de nazareato, porque le está diciendo: no beberás vino ni sidra. Las mismas palabras que el ángel le dice a la esposa de Manoah, la mamá de Sansón. Pero también el ángel le dice que este hombre será grande entre todos. ¿Por qué? Porque será lleno del Espíritu de Dios. Y que tiene un sueño que ha nacido en el corazón de Dios, que traerá libertad. Sansón venía a traer una libertad física. Había una esclavitud física. Y Sansón, el sueño de Dios era que Sansón comenzara a libertar al pueblo de una esclavitud física. Pero el sueño de Dios con Juan el Bautista es que trajera una libertad espiritual. Y hará que muchos de ellos se conviertan a Dios. Una libertad espiritual. Pero todo esto, amada iglesia, el cumplimiento del sueño de Dios en nuestras vidas depende de una cosa: obediencia y consagración. Me encanta la historia de Sansón porque, y quiero ir terminando con Jueces, capítulo 16. Jueces capítulo 16. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortalece. Quiero que tú digas conmigo: fortalece. Sansón, justo antes de morir, reconoció que su fuerza no era suficiente. Y reconoció que el Señor era el que le fortaleció. Y le dice: Señor, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza a los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba en la casa, y echó todo el peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Porque nos han mostrado que Sansón muere como un castigo de Dios. Pero Sansón dice: yo decido morir con los filisteos. ¿Y sabe cómo termina esta historia, amada iglesia? Que todos los filisteos que estaban en la casa murieron. Y comenzó Israel el sueño de Dios de libertad. ¿Cuál era el sueño de Dios sobre Sansón? Que comenzara a
a libertar a Israel. Y al morir Sansón con todos los filisteos, el pueblo de Dios empieza a caminar en el sueño de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Sansón clamó al Señor. Y en 2 ocasiones, cuando estuvo cansado de matar a 1000 hombres y no quería morir en el desierto, clamó al Señor y le dijo: ¿acaso voy a morir en el desierto? Y el Señor le dio agua. Y cuando estaba allí como un esclavo, sin sus ojos, clamó al Señor y le dijo: fortaléceme. Y el Señor le fortaleció. Y yo te quiero decir esta mañana, si te has cansado, si te has quedado sin fuerzas, clama al Señor. Clama al Señor. Y Él te dará nuevas fuerzas como las del búfalo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero que estés sobre tus pies por un momento. Quiero que estés sobre tus pies y que cierres tus ojos. Y que entiendas que Dios tiene un sueño para ti. Dios te creó con un propósito, amada mujer, amado varón. Dios soñó contigo. Tú eres un milagro dentro del plan de Dios. Y hay un propósito para tu familia. Y hay un propósito para ti. Pero ese sueño de Dios requiere consagración. Ese sueño y ese cumplimiento de Dios requiere obediencia. Pero sabes, hay una certeza, que si tú clamas, Él oirá. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré, dice el Señor. Yo quiero que pienses allí con tus ojos cerrados en un hombre como Juan el Bautista. Era un milagro. Juan fue un milagro porque su madre era estéril. Pero había un sueño en el corazón de Dios para Juan, que trajera libertad espiritual. Y la obediencia de Juan y el mover del Espíritu Santo en la vida de Juan llevaron a cabo el sueño. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias por esta palabra. Y te pido, Padre, que te muevas sobre tu iglesia. Espíritu Santo, empieza a inundar cada corazón esta mañana de tu presencia. Reconocemos que fuera de ti nada somos. Reconocemos que de ti provienen las fuerzas necesarias y que solo en ti hallamos vida y vida en abundancia. Reconocemos, Señor, que eres tú nuestra agua de vida y te necesitamos. Yo te invito a que tú le digas esta mañana: Espíritu Santo, lléname de ti, de tu presencia. Te necesito. Que cuando vengan las circunstancias difíciles de la vida, yo pueda decir: el Espíritu Santo vino sobre mí y me ayudó, y me dio fuerzas, y me dio las palabras. Espíritu Santo, ven sobre mí. Reconozco que te necesito y que el sueño de Dios solo se puede cumplir si tú estás conmigo. Espíritu Santo, ven sobre mí y lléname de tu presencia. Habla con el Padre, nadie más lo va a hacer por ti. Y dile: Espíritu Santo, lléname. Así como Jesús se acercó a las aguas y el Espíritu Santo descendió sobre él, desciende sobre mi vida, Espíritu Santo,
te necesito. Quizás me he sentido cansado, Dios, y me he sentido sin fuerzas, pero hoy te pido, fortaléceme. Pero hoy te pido en medio del desierto, dame de esa agua de vida. Yo quiero cumplir ese propósito. Y yo anhelo que tu sueño se cumpla en mi vida. Espíritu Santo, ven sobre mí. En el nombre de Jesús. Padre, te damos toda la gloria a ti y toda la honra por esta hermosa palabra. Permítenos, Señor, día a día consagrarnos a ti y mantener nuestro voto de obediencia a ti. Llénanos de tu presencia y permítenos ver ese sueño con el que tú soñaste cuando nos creaste realidad. Ese sueño que tienes para mi familia, realidad. Ese sueño que tienes para mi economía, realidad. Permíteme ver ese sueño que tú tienes para mi salud, realidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Y se gozan en su palabra. Amén.